También en la semana pasada veíamos que Jesús define claramente dos grupos. Los que están afuera, entre ellos su familia de sangre, sus hermanos y su madre, son los que están afuera. Pero también dice que hay un segundo grupo, aquellos que son verdaderamente su madre y sus hermanos, que son verdaderamente su familia. Estos son los que escuchan la palabra, pero sobre todo los que obedecen a Dios. Y es muy importante que recordemos estos dos grupos, porque el mensaje que nos trae Marcos, que nos trae el Señor a través de Marcos, sigue definiendo estos dos grupos en el texto de hoy. Los que están afuera, así sean muy cercanos a Jesús, así sean la misma familia de Jesús, y los que están adentro, la verdadera familia de Jesús, los cercanos. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Hoy vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 4, los primeros 20 versículos. Este texto es uno de los textos más importantes que tiene los evangelios, la palabra de Dios. Hasta hace unas semanas veíamos a Jesús vez tras vez enseñando en la sinagoga, en los lugares religiosos. A partir de ahora, a partir del momento en que la confrontación con los religiosos, con los fariseos y los maestros de la ley fue tan fuerte, la que vimos la semana pasada, que lo señalan a él de estar endemoniado y que él los señala a ellos de estar blasfemando, a partir de este momento no veremos a Jesús en la sinagoga. Lo veremos enseñando en diferentes lugares. Aunque él ya había enseñado por fuera de la sinagoga, a partir de hoy la confrontación es tan fuerte que se le cierra la puerta de las sinagogas. Entonces ya vemos cómo estos fariseos, estos maestros de la ley y también la familia de Jesús han dicho no a Jesús. Han dicho no al mensaje de Jesús a pesar del gran privilegio que han tenido de crecer con él. Imaginen, los hermanos de Jesús, la madre de Jesús, han caminado con él, lo han visto crecer, han visto la santidad de él y aún así creen que está loco. Y los fariseos pues lo acusan de endemoniado. Y con esta actitud tan fuerte de los fariseos y los maestros de la ley, realmente estos han llegado a un punto de no retorno. Ya han llegado al punto en que es difícil que ellos lleguen a entender y a reconocer quién es Jesús. Y reconocer que el reino de Dios ha llegado, que el reino de Dios se ha acercado. Y en el tema de hoy, que es la parábola del sembrador, vamos a estudiar la necesidad de escuchar, pero de escuchar realmente, de oír y escuchar realmente la palabra de Dios, la buena noticia del reino de Dios. Por eso el título que le he puesto a la reflexión de hoy, ¿cuál es? Oigan, oigan. Oiga lo que le estoy diciendo. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Oigan, oigan. El primer punto que está en sus bosquejos, ¿cuál es? Oigan al maestro. Y lo primero que vamos a ver es esa invitación que nos hace la palabra de hoy a oír al maestro. Dice el versículo 1: de nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. ¿Por qué de nuevo? Porque Jesús en algunas ocasiones también había enseñado a la orilla de ese mismo lago. ¿Cuál lago? ¿O cuál mar? Dependiendo de la versión. El mar de Galilea, el lago de Galilea, el lago de Tiberíades, dependiendo de la versión que ustedes estén leyendo. Pero de nuevo está allí. Y lo que les quiero señalar hoy, porque es muy importante, es que dice, Jesús comenzó ¿a qué? A enseñar. Jesús
básicamente es un maestro. El ministerio de Jesús tiene su fundamentación en la enseñanza. Él siempre está enseñando. Él utiliza cualquier oportunidad, cualquier situación para enseñar. Y como veíamos, allí está enseñando a la orilla del mar. Dice a continuación: la multitud que se reunió para verlo, ¿era qué? Tan grande. Ustedes recuerdan que en una ocasión, hace unas semanas, habíamos hablado que había mucha gente que lo apretujaba, que él tuvo que decir: alisten una barca en caso que tenga que salir de aquí porque puede haber accidentes, puede haber una situación difícil. En ese momento no decía tan grande, pero aquí dice tan grande, que él subió y se sentó en una barca que estaba en el lago mientras toda la gente se quedaba en la playa. En esta ocasión la multitud ha crecido. Hay muchas personas en ese lugar. Entonces, ¿qué hace Jesús? Se sube en una barca, la aleja tal vez unos pocos metros y utiliza esa barca como el púlpito, como el sitio de enseñanza. Está allí y mirando a la multitud, y en tierra hay una gran multitud mirando a Jesús. Y tal vez alguien diría: pero Jesús, ¿cómo se te ocurre venir a enseñar, a predicar en una barca? Para eso está la sinagoga. No vayas al sitio que no te corresponde. ¿Por qué vas a ese lugar? Es en la sinagoga, en el único lugar que se debe predicar, que se debe enseñar. Podrían decirle: no, Jesús, el viento va a hacer que las personas no escuchen bien, los niños van a estar correteando por allí, puede haber una persona que se ahogue porque cae al agua y no sabe nadar y se puede ahogar. Ten cuidado, Jesús. ¿Dónde es que estás enseñando? ¿Dónde es que estás predicando? ¿Cómo se te ocurre hacerlo allí? Allí no hay lugar para el equipo de alabanza. Mira bien, ¿dónde lo vamos a ubicar? Ten cuidado, ese sitio no es el adecuado. Regresa a la sinagoga. Pero vemos a Jesús que Él predica, Él enseña en todo lugar. En cualquier sitio, en los caminos, en las casas, en las plazas, desde un barco, como lo estamos viendo allí, en cualquier parte, desde el monte, al lado de un sepulcro. ¿Recuerdan en dónde enseñó al lado de un sepulcro? Cuando resucitó a Lázaro, Él allí también enseñó. Él en cualquier lugar enseñaba. Él no tenía lugares privilegiados ni personas privilegiadas para llevar la palabra de Dios. En cualquier lugar lo hacía. Él le predicaba a los pecadores, a los publicanos, a los fariseos, como lo hizo con Nicodemo. Lo predicó, a él le enseñó a solas, en una noche, en una casa. No necesitaba multitudes, no se necesitaba nada especial. Cualquier sitio es bueno para llevar la palabra de Dios. Cualquier lugar es bueno para llevar la palabra de Dios. En Jesús no había fingimiento, en Jesús no había estereotipos. Él no tenía que comportarse como un rabí. Él no tenía que comportarse como un sacerdote. Él no tenía que hablar a la manera de los saduceos o de los maestros de la ley. No, Él era Jesús, un hombre que había crecido en medio de un ambiente de carpintería y en medio del pueblo. Y cuando enseñaba, lo enseñaba así, sin fingimiento, sin palabras extrañas, de la manera más sencilla, para que todos pudieran acercarse a Él, para que no hubiera barreras entre Él y las personas.
Ahora, el público no lo seleccionaba a él. El público se autoseleccionaba. Habían personas que recibían esas enseñanzas con gozo, crecían y fructificaban. Y había personas que recibían esa misma enseñanza y se enojaban y atacaban a Jesús. Él le decía a todos lo mismo, pero estaban los cercanos que recibían la enseñanza y obedecían a Dios, y estaban los de afuera que recibían la misma enseñanza y lo tildaban de loco o de endemoniado. Si se dan cuenta, Jesús no selecciona a la audiencia se autoselecciona. ¿Y por qué? Eso es lo que nos va a enseñar hoy la parábola del sembrador. Dice el versículo 2: entonces se puso a enseñarles. Y recuerden, Jesús no es un conferencista con la retórica de aquellos maestros de esa época, los griegos, que tenían una gran retórica para hablar, unos grandes oradores. No, él hablaba con sencillez, y él usa las técnicas de los maestros. Dispone de una cantidad impresionante de elementos pedagógicos para enseñar. Las personas que se acercaban a este maestro aprendían y después lo seguían. Él hacía exactamente lo contrario de lo que hacían los rabí de la época. Los rabinos de la época, lo que hacían era que primero daban un discurso de convencimiento, y aquellos que quedaban convencidos comenzaban a seguirlos, y después venía la enseñanza. Jesús llegaba de una vez con su enseñanza sencilla, con sus ejemplos cercanos. Las personas aprendían que el reino de Dios se había acercado y comenzaban a caminar con él como sus discípulos. Exactamente lo contrario que hacían los rabí de la época. Él usaba ilustraciones y usaba historias terrenales con un significado espiritual, y eso es lo que se llama una parábola. Decía: entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas, y como parte de su instrucción les dijo. Vamos a ver su instrucción, su enseñanza. ¿Qué era lo que él enseñaba? Y nos dice que enseñaba por medio de ¿qué? Parábolas. ¿Qué es una parábola? Es una comparación de algo cotidiano. Gracias. Algo conocido para enseñarnos algo desconocido. Algo cotidiano, algo de la vida diaria que nos muestra una verdad desconocida, una verdad espiritual. Eso es una parábola. Y lo hermoso de una parábola, lo hermoso de las parábolas de Jesús, es que Jesús no pasaba la noche allá en la oficina, como nos toca a muchos. ¿Cómo hago para que las personas logren entender esto que les quiero decir? Y empezamos a buscar un ejemplo, una manera, una palabra adecuada. No. Jesús iba caminando y de pronto veía algo. Y eso que veía, eso de la vida diaria, inmediatamente lo utilizaba para dar una enseñanza. Él no pulía esa parábola, no la ensayaba para ver cómo tenía que decirlo para que llegara a las personas de la mejor forma. No, él sencillamente comenzaba a hablar de acuerdo a lo que iba viendo. Y esas historias son tan inmortales que hoy, que vivimos en un contexto que no es agrícola, que vivimos en un contexto que no es mayormente campesino como el que vivió Jesús, nos dicen tanto a nuestras vidas, porque salieron del mismo corazón, de la misma boca de Dios hecho hombre. Hoy vamos a acercarnos a esa gran primera historia que vamos a hablar. Punto 2. Oigan una
historia. Dice el versículo 3, pongan atención, oigan. Pongan atención, oigan. Está Jesús exhortando a estas personas, nos está exhortando a nosotros a que pongamos mucha atención a lo que Él va a enseñar a continuación. Dice, un sembrador salió a sembrar. Jesús está allí, en medio de ellos, en los alrededores hay personas cultivando, hay sembradores, posiblemente a lo lejos ve un sembrador y comienza a enseñar. ¿El sembrador quién es? Una persona que siembra, obviamente, ¿verdad? ¿Qué semilla? Hasta ahora no nos ha dicho. Hay muchos tipos de semilla. En esos tiempos no había maquinaria como la que hoy en día, no se automatizaba la siembra como se hace hoy día, sencillamente los sembradores salían a sembrar. Y este sembrador, dice Jesús, sale a sembrar. Más adelante Él nos va a definir quién es ese sembrador. Dice el versículo 4, sucedió que al esparcir Él la semilla, una parte cayó junto al camino, y llegaron los pájaros y se la comieron. Está el sembrador sembrando y una parte, dice este texto, cae junto al camino. Hay varias maneras en que haya caído junto al camino. Una de ellas es que en esa época primero se araba todo, después se lanzaban las semillas por todo el lugar y después se pisaban los caminos por donde se iba a pasar. Por eso muchas semillas pudieron caer en el camino. Pero otra explicación, sencillamente es tan generoso, Él es tan pródigo en lanzar esa semilla que cae en todas partes, incluso en el camino. Lo que nos dice es que no hubo beneficio para esta semilla. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Llegaron los pájaros y adiós semillita. La semilla terminó en la barriguita de los pájaros. Versículo 5. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esta semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas, dice el 6, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Este camino pedregoso, tal vez nos imaginamos nosotros un camino con muchas piedras. A lo que se refiere él, en otras versiones dice pedregales, es que la tierra en esa zona de Capernaum es una tierra con grandes planchas de caliza. Es decir, hay unas rocas muy grandes y encima de esas rocas hay una capa de tierra muy delgada, muy delgada. Incluso si una persona con la mano comienza a mover la tierra, llega rápidamente a esas grandes rocas que hay en esa zona. Esta semilla de la que nos hablan los versículos 5 y 6 es una semilla que cayó sobre una capa de tierra muy delgada, pero debajo hay una gran roca. Comienza a germinar rápido porque cae en una tierra, está suave la tierra, germina rápido, pero llega un momento en que ¿qué sucede con la raíz? No profundiza, se estrella contra la roca, no puede crecer. Y la planta, ¿cómo termina? Secándose. Esta semilla tampoco produce ningún beneficio. Dice el 7. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron, de modo que no dio fruto. Cuando las personas araban, quedaban muchas, la base de donde van a ser esos espinos. ¿Cómo diríamos? ¿Cómo se llama? Eso que cogen las señoras para ir a sembrar a otro lado. Una plántula, muy elegante el término. ¿Qué dice la señora? Me regala un gajito. Me regala un gajito para sembrarlo en mi jardín. Quedaban por allí muchos gajitos, muchas plántulas, muchas piecitos. Esta era la palabra que estaba buscando. Muchos piecitos. Quedaban por allí muchos piecitos de espinos y comenzaban a crecer simultáneamente con la planta que habían sembrado esos espinos. Van creciendo, los espinos van tomando
de tierra los nutrientes, pero también van creciendo sobre la planta y la van ahogando. Y la pobre planta trata de salir al exterior, pero no puede salir, porque termina como ahogada. Tampoco da fruto, tampoco produce ningún beneficio. Pero dice el versículo 8, pero las otras semillas cayeron en buen terreno. Yo hacía un cálculo acá y hay una parte que salió en el camino, otra que brotó, que cayó en pedregales, otra que cayó entre espinos y otra que cayó en buen terreno, es decir, el 25%, la cuarta parte de lo que se lanzó cayó en buen terreno. Y eso es muy diciente para lo que vamos a ver en esta mañana. Esa parte de la semilla cae en buen terreno. Esta parte de la semilla cae en algo opuesto, en algo inverso, en algo que es lo contrario a las otras semillas, a los otros terrenos. Los otros terrenos no eran buenos terrenos, eran terrenos inadecuados, eran terrenos malos. Aquí hay un buen terreno, dice, pero las otras semillas cayeron en buen terreno. ¿Quiere decir que los otros terrenos cómo eran? Malos. Lo contrario de bueno es malo, sencillamente. Cayeron en mal terreno, pero estas cayeron en buen terreno. Y dice así, brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. Lo que nos está revelando este texto es que esta semilla dio fruto, porque brotó y creció y produjo lo que se esperaba. Aquí dice 30, 60 y 100 por uno. En Mateo creo que lo dice al contrario, dice 160 y 30 por uno. En Lucas solamente dice el 100 por uno. No, aquí lo que nos está hablando es de lo normal que daba una cosecha en ese tiempo. Eso era lo que esperaba un campesino cuando sembraba, que le diera 30, ojalá el 60 y mucho mejor si le daba el 100, ¿no? Pero menos de 30 ya era una mala cosecha. Vamos al punto 3. Oigan para que entiendan. Dice el versículo 9. El que tenga oídos para oír, que oiga, añadió Jesús. Por eso es que es tan importante que si no nos acordamos de mucho de lo que reflexionamos el día de hoy, por lo menos nos acordemos que tenemos que oír. Oigan, el que tiene oídos para oír, que oiga. Lo que les está diciendo a ellos es, por favor, personas que están allí de pies escuchando esta enseñanza, por favor, lo que les voy a decir es muy importante. Mi papá lo dice de otra manera que se los he contado varias veces: paren orejas. Así dice mi papá: paren orejas, oigan, lo que les voy a decir es muy importante. Lo que está diciendo Jesús es que por favor traten de entender, que esto que les voy a decir quede correctamente entendido, que las instrucciones que les voy a dar las vayan a seguir correctamente. Es lo que está diciendo Jesús. Y algo interesante notar de esta frase es lo mismo que sucede hoy día. ¿Cuál era el problema que tenía Jesús? ¿Cuál era la dificultad que tenía Jesús? Es que muchas personas escuchaban lo que él decía, pero muy pocos interiorizaban lo que él decía. Miles de personas escucharon a Jesús durante su ministerio. Y al final, ¿cuántas personas encontramos en el aposento alto? 120.
Él tenía la misma dificultad que se tiene hoy día. Miles de personas en el mundo escuchan la Biblia. Se acercan a iglesias por todo el mundo. Escuchan por internet, por televisión, por radio, por todos lados. Y ahora hablemos solamente de las enseñanzas bíblicas. ¿Cuántas personas en el mundo escuchan enseñanzas realmente bíblicas? Al día millones. ¿Y cuántas personas interiorizan ese mensaje bíblico? Esa es la dificultad que tenía Jesús y es la misma dificultad que se vive hoy. Por eso les dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Que interiorice lo que le voy a decir, está diciendo Jesús. Que le llegue al corazón estas palabras que les voy a expresar. Que no sean frases lanzadas al aire. El que tiene oídos para oír, que oiga. Dos amigos caminaban por una calle muy ruidosa y muy concurrida en una ciudad. Y de pronto uno de los dos se queda escuchando algo al fondo y le dice al otro, ¿oyes ese grillo? Y el otro hombre le dice, ¿grillo? Yo oigo carros, oigo pitos, oigo personas gritando, caminando, pero yo no escucho un grillo por ningún lado. El hombre que escuchaba el grillo era una persona, era un zoólogo que trabajaba con insectos. Y él decía, escúchalo. No, yo no puedo escuchar al grillo. Entonces este hombre sacó una moneda del bolsillo y la dejó caer. Y muchas personas voltearon a mirar la moneda. Era más o menos el mismo volumen que emitía el grillo. Y le dijo este hombre a la persona, oímos lo que queremos oír. Estas personas querían escuchar una moneda caer, dinero, pero un grillo no les interesaba. ¿Cuántas personas escuchan la palabra de Dios como el segundo hombre al grillo? Es decir, está ahí el sonido del grillo, pero no lo escuchan. Pero cuando llega un ruido de otra cosa, cuando llega el sonido de algo diferente, cuando llega un interés diferente, inmediatamente lo escuchan. Porque oímos lo que queremos oír. Si tú quieres oír a Jesús, lo vas a escuchar, ten la seguridad. Si no, vas a escuchar todo lo demás, menos a Jesús. Nuestros oídos están tan aturdidos por informaciones que si no ejercitamos nuestro oído para escuchar la palabra de Dios, no la vamos a escuchar. Pero ¿cómo habla Dios? A través de su palabra, se llama la revelación especial, y también hay la revelación general, que es a través de la naturaleza. Cuando nos damos cuenta que tiene que haber un Dios que haya hecho todo lo que existe, porque si no, no existiría. Y después nos acercamos, como nos dice Iván, a la palabra de Dios, esa revelación. Pero sobre todo, Dios nos habla a través de Jesús. Por eso los evangelios es tan importante acercarnos y escucharlos atentamente, para escuchar las palabras de Jesús. El que tiene oídos para oír, que oiga. Versículo 10. Cuando se quedó solo, los 12 y los que estaban alrededor de él le hicieron preguntas sobre las parábolas. Se va mucha gente, se va una gran cantidad de personas, y se queda Jesús ¿con quién? Con los 12. ¿Y quién más?
y algunos otros que están allí y que se quedan con estos 12 porque quieren preguntarle a Jesús. Le hacen preguntas sobre las parábolas. Estas personas están inquietas, están interesadas, y en el versículo 11 les dice Jesús: a ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios. En algunas versiones dice el misterio del reino de Dios. ¿Qué quiere decir eso del secreto o del misterio? Sencillamente se refiere a una verdad que había estado anunciada pero que no había estado totalmente revelada, y Jesús la revela ahora. Ese es el secreto, es ese misterio que Jesús revela, esa carta que estaba allí anunciando algo, pero que ahora Él viene y dice: vamos a leerla detenidamente y vamos a entender eso que ya estaba escrito desde antes. Y dice el secreto del reino de Dios. Y ese secreto sencillamente es que el reino sería manifestado a través de un Mesías que no vendría, como lo esperaban los judíos, como un hombre poderoso, un guerrero, un gran capitán, un rey terrenal, sino que el reino de los cielos era diferente, que se iba a establecer en los corazones de los hombres, que en los corazones de los hombres iba a crecer y a brotar ese reino de los cielos, y que el campo sobre el cual iba a ser sembrada la semilla del reino de los cielos eran los corazones de los seres humanos, de todos aquellos que tenían oídos para oír, pero que también iban a oír. Dice el versículo, voy a leer el 11 y el 12 completo. A ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios, les contestó, pero a los de afuera. ¿Recuerdan que habíamos hablado que hay dos grupos? Los de afuera, entre los cuales estaba incluso la misma familia de Jesús, y los cercanos, los que se sientan alrededor de Jesús a escucharlo, los que se sientan alrededor de Jesús a aprender de Él, a que la semilla del reino de Dios llegue a sus corazones y crezca y dé fruto. A los de afuera todo les llega por medio de parábolas. ¿Para qué? Para que por mucho que vean no perciban, y por mucho que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y esto sí es fuerte, es fuerte. Por eso les quería dejar claro desde antes que la audiencia no la define Jesús, la audiencia se autodefine. Si una persona es de los que se sienta con Jesús, a escuchar con Él, a caminar tras sus huellas, a permitir que Él le hable a su corazón y da fruto, Él es de los de adentro, de los cercanos, es de su familia. Pero si no permite, si lo ve como algo raro, extraño, como una verdad que realmente no merece ser escuchada, no merece ser interiorizada, aunque sea la misma familia de Jesús, aunque sean los mismos hermanos y la madre de Jesús, aunque sean los teólogos más renombrados como eran los maestros de la ley, los escribas, o los fariseos, o los saduceos, serán de los de afuera. Y eso que ya está definido, si yo soy de la familia de Jesús o soy de los de afuera, define cómo voy a recibir esa parábola, como algo que va a dar fruto, o por mucho que vean no perciban, y por mucho que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Es una palabra muy dura, pero Jesús está lanzando la semilla a todos los lugares. Y no depende de la semilla que se lanza, depende del terreno donde caiga. Y eso es algo que tenemos que llevarnos hoy muy claro, que tenemos que aprender hoy y llevarnos en nuestro corazón con mucha claridad. Dice el versículo 13: ¿no entienden esta parábola?, continuó Jesús. ¿Cómo podrán entonces entender las
demás. Miren, Dios cumple los propósitos soberanos por encima de los corazones y de la reacción de las personas, por encima de la oposición de las personas, por encima del corazón endurecido de las personas. Él sigue cumpliendo su propósito. Pero para entender cómo cumple su propósito tenemos que entender esta parábola. Este versículo 13 es muy importante. Si no entendemos esta parábola, la parábola del sembrador, no podemos entender las demás. No hay manera que entendamos las demás parábolas, las que vamos a venir viendo las próximas semanas, si no entendemos la parábola del sembrador. Porque si no entendemos cómo obra la palabra de Dios en los corazones, las demás parábolas no les vamos a encontrar sentido. La parábola del sembrador ilustra la manera en que los hombres reciben la predicación del reino y nos enseña la disposición a escuchar con humildad y con obediencia la verdad de la palabra de Dios. Si no somos como el terreno que da fruto, no podremos entender nada de la palabra de Dios. El que no viva una vida como nos dice la parábola del sembrador, no entiende nada de la palabra de Dios. Por eso esta parábola es tan importante. Si no entendemos la palabra del sembrador, no acá, sino si no la entendemos acá y somos un terreno adecuado para que la palabra de Dios sea sembrada, nada del resto de la palabra de Dios la vamos a entender. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y punto 4, ya para ir terminando. Oigan la explicación. Dice el versículo 14. Esta parábola tiene la gran ventaja que ni siquiera necesitamos explicarla, el mismo Jesús la explica. Él nos va a explicar hoy la parábola. El sembrador siembra, ¿qué? ¿Cuál es la semilla? Hay que explicarla. El sembrador siembra la parábola. En esta parábola el sembrador es el mismo Señor. Y aquí tenemos que acudir a una pequeña ayuda en Mateo. Mateo 13:37 nos aclara quién es el sembrador. Dice, el que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el sembrador? Jesús. Jesús. Pero también es legítimo decir que cualquier persona, cualquiera de nosotros que lleve la palabra de Dios, que predique, que enseñe la palabra de Dios, está sembrando también, es un sembrador. Porque el versículo que acabamos de leer dice, el sembrador siembra la palabra. Cuando nosotros estamos llevando la palabra como cuerpo de Cristo, que somos nosotros, nos constituimos en sembradores de la semilla de la palabra, porque somos el cuerpo de Cristo. Si nosotros no hemos creído en la palabra de Dios, no somos del cuerpo de Cristo, y si no somos del cuerpo de Cristo, no somos sembradores. Somos sembradores en la medida que somos del cuerpo de Cristo. Lo que se siembra entonces es ¿qué? La palabra de Dios. Y el reino de Dios nos dice que está comenzando con ese cultivo de la palabra de Dios. Por eso es claro y debemos confiar en la enseñanza de la palabra de Dios más que en cualquier otra cosa. Nada suple la palabra de Dios. Absolutamente nada suple la palabra de Dios.
Es como una semilla. La palabra de Dios tiene vida en sí misma. Va a dar fruto en sí misma. No necesita que le ayudemos. A veces pensamos que tenemos que ayudar a la palabra de Dios con elementos externos. No necesitamos ayudar a la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. ¿Cómo da fruto la fe? Oyendo la palabra de Dios. ¿Hay que ayudarle? No, solamente dando la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:23 dice: pues ustedes han nacido de nuevo, no de padres mortales, sino de la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Qué da la palabra de Dios? Vida. Transforma. La palabra de Dios tiene vida por sí misma. Y la palabra, la semilla que está sembrando este sembrador, la lanza a todas partes. Y la semilla va a dar fruto dependiendo del terreno, no de la calidad de la semilla, porque la calidad de la semilla es la misma en todos los terrenos. A veces queremos ayudar a la palabra de Dios. A veces creemos que agregándole algo, las personas van a crecer. No, es que usted tiene que ir todos los días de 6 a 8 de la mañana a sentarse con esa persona para que dé fruto. Y uno y pasan los años y no hay fruto por ninguna parte. Y de pronto alguien que se encuentra un pedazo de Biblia en un bus, la lee y cambia su vida. O alguien que va pasando por algún lugar y escucha a alguien enseñando la palabra y se acerca por simple curiosidad y cae la semilla y cambia su vida y renace. Ayer me contaba David de un trabajador. Venga, David, por acá. Qué pena cogerlo así tan feo, ¿cierto? Que lo pongan a uno en estas. Pero es que es un testimonio bien bonito. Bueno, me contaba un trabajador de Acerías Paz del Río, en la empresa donde yo trabajo. Él vive por allá en Sativa Norte. Es un pueblo bien alejado, o sea, bien al norte de Boyacá. Entonces él me dijo que hace como unos 35, 40 años un grupo de jóvenes evangelistas hacia ese sector y llevaban la palabra. Él tiene como 11 hermanos y él dijo que de los 11 hermanos y de la familia, él fue el único que esa vez recibió pues la palabra. Y les dejaron a cada uno una Biblia de esas pequeñitas. Y él empezó a leer la Biblia. Pues en ese tiempo no había allá en ese sector ni radio, ni televisión, ni canales de YouTube donde pudiera pues como seguir creciendo, conociendo la palabra, tan solo con la Biblia que él tenía. Y yo me siento a conversar a veces con él y es bastante impresionante lo que él aprendió, lo que él creció, lo que interiorizó en su corazón y lo que de eso que tiene en el interior saca como al exterior. Entonces es la palabra, es esa semilla y el terreno es pues el corazón. Él tenía su corazón dispuesto, tenía su corazón pues abierto a ese evangelio que le llevaron y dio fruto. Esa es. Gracias, David. Lo tomé a quemarropa, así no sabía que le iba a pedir este favor. 11 hermanos, 11 terrenos. ¿Dio fruto? Uno. ¿Cuántas veces visitaron a esa persona después? El misionero llegó, lo visitó, estaba ahí encima de él. ¡No! Era un Gedeón.
Llegó con una, dice él, con una Biblia de esas pequeñitas, era un Nuevo Testamento, de esos de los Gedeones. Tenía que estar el pastor o el misionero encima de él todos los días diciéndole, mire, vaya, lea la Biblia. No. Cayó la semilla y dio fruto. Porque el terreno era propicio. Ahora, no estoy diciendo que vamos una vez y como no pasó nada, lo abandonamos, no. Pero entendamos que no depende de la fuerza que pongamos nosotros, ni del empeño que pongamos nosotros. Ni que le repitamos hasta la saciedad Juan 3:16, hasta que la persona diga, mire, no me lo vuelva a decir, por favor. No, depende del terreno. Es el terreno el que da fruto. La semilla es la misma. Dice el versículo 15. Algunos son como los sembrados junto al camino, donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. Satanás está interesado en hacer muchas cosas, pero hay una que es la fundamental. Evitar a cualquier costo que la palabra de Dios dé frutos. Porque si no da fruto, se pierde esa vida. En eso es lo que está más interesado. Más que en asustarnos en la noche, en una zona oscura o a la salida de un cementerio. En robarnos la palabra de Dios. Hay algunas personas que escuchan la palabra pero no meditan en ella. La palabra no baja a los corazones, no están permitiendo que comience a dar vida. La ven como algo irrelevante y se están convirtiendo como un camino que no permite que la semilla comience a dar vida. Y fácilmente Satanás va a hacer lo que le corresponde: comerse las semillas. Porque Satanás es muy inteligente, muy vivo, no. Porque si la semilla la dejamos ahí, inoficiosa, pues muy fácil la va a quitar. Versículo 16. Otros son como los sembrados en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría. Esto sí que lo vemos día a día. Ese terreno que les decía que no es muy profundo, que es apenas. Esa es la ilustración de las personas que reciben superficialmente la palabra y se emocionan. Pero solo se emocionan. Emocionémonos con la palabra, claro que sí, desde luego. Pero si solamente se queda en la emoción, no pasó absolutamente nada. ¿Y cuántas personas conocemos que conocen la palabra y les dura unos meses fervientes y llegan y son los primeros en llegar, los últimos en irse, y yo quiero saber más, y de pronto un día, ¿y qué pasó con esta persona? Nadie sabe qué sucedió. ¿Qué pasó? Si era la que cantaba más fuerte, si era la que oraba en todos los momentos, ¿qué pasó? Dice el 17, pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Permitieron que la palabra alcanzara a crecer un poquito. Y sí, realmente
ven algo maravilloso. Pero en la casa empiezan a decirle, no, usted ya no es de los nuestros, usted es diferente. En el trabajo le empiezan a decir, ay, no, usted anda con una Biblia ahí en la mano, mejor dicho, con usted ya no queremos nada. Ay, no, ahora usted anda escuchando música de esa, etcétera, etcétera. Ah, ahora le dio por ser honesto, ya no quiere ganarse los negocios de la manera que nos lo ganábamos, que nos lo hemos ganado toda la vida. Ahora ya no quiere darle la mordida al policía de tránsito. Ya usted no es de los nuestros. Y esa persona comienza a tambalear porque no tiene raíz. ¿Y qué pasa? Enseguida se aparta de ella. Dicen, no más, tampoco. Está bien ir a los servicios, está bien orar, pero yo no voy a ponerme a ganarme problemas con mi familia y mis amigos por causa de la palabra. Siempre es más fácil empezar algo que mantenerse en ese algo. ¿Cuántas personas se han inscrito en un gimnasio? Yo me he inscrito en un gimnasio como 3 veces. Y voy a ser, mejor dicho, dentro de 3 años me verán. 3 semanas y eso. Así es con el Señor. Muchos inician con ganas, pero como la raíz no es profunda, cualquier cosa los hace apartarse de ella. El día que le ponen a uno ya no a subir 3 libras sino 4, uno dice, uy, no, esto está muy pesado, yo por acá no voy. Versículo 18 y 19 de una vez. Otros son como los sembrados entre espinos, oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Germina la palabra, está comenzando a dar fruto, ya el sembrador dice, uy, es que bonito, ya se ven las primeras hojitas, ya está germinando, qué bonito que se está poniendo el sembrado. Qué bonito. Pero comienzan a crecer esos espinos, ¿cierto? Porque la tierra parece fértil y es fértil. Y creció lo demás. Y comienzan los intereses de la vida. Hay que aprovechar esta oportunidad porque haciendo esto la cuenta bancaria se me va a llenar. Oh, qué dificultad, hay una enfermedad en mi familia, como que Dios no me quiere, como que eso no funciona. Y esto tiene que ver mucho con la funcionalidad de la palabra, porque es que la palabra no es para que funcione, la palabra es para que dé fruto. Hay gente que dice, es que yo me hice cristiano porque eso funciona. Nah, esto no es para que funcione. Lo que funciona son las máquinas. El reino de Dios es orgánico, es vivo. Es una planta que crece. No funciona, crece y da fruto. Y a veces pareciera que no funciona, entre comillas. Lo importante no es si funciona, ¿está dando fruto? Eso es lo que importa. Porque ese deseo de otras cosas, esa lucha con las esclavitudes que a veces tenemos, son esas espinas que están ahogando la palabra. Y si las dejamos ganar, la cosecha se va a perder. Versículo 20. Y terminamos. Pero otros son como lo sembrado en buen terreno. Y prácticamente no hay que hablar de esto. Oyen la palabra. Segundo, la aceptan. Tercero, y producen una cosecha que rinde al 30, al 60 y hasta el 100 por 1. Oigan, oyen la palabra,
Hasta ahí está bien, ¿no? Qué bueno que oigamos la palabra. Segundo, la aceptan. Que entre al terreno de sus corazones, que llegue allí, que entre y haga su obra de vida. Cambie. Genere esa salvación que solamente viene de Dios. Y ahí sí rinda cosecha. ¿Cuál es la cosecha? Todo lo que el Señor tiene para ti. Esa salvación eterna, esa vida abundante, esa nueva familia que tienes, ese caminar con Cristo cada día de tu vida, esas bendiciones que son la ñapa que el Señor nos da cuando dice: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás añadido será. Es eso. Esas son las ñapas que el Señor nos da. Pero lo importante es esa cosecha, es ese fruto. Oigan la palabra. ¿Oigan qué? La palabra. No es lo demás, es la palabra. Oigan, acéptenla, acéptenla, recíbanla. Y ahí se verá el fruto. Un corazón deseoso de conocer y hacer la voluntad de Dios siempre va a dar fruto. Siempre va a dar fruto. A veces necesitamos una medicina y no nos la queremos tomar. Si necesitas una medicina que se llama la salvación, que se llama la paz, el gozo, la bondad, la benignidad en tu vida, el dominio propio, escucha, oye la palabra de Dios, acéptala, y el fruto solo se va a dar. No es por el esfuerzo de nadie, no lo es. ¿Qué conclusiones podemos llegar? Es necesario que miremos nuestras vidas. Es necesario que revisemos nuestras vidas para ver si esa semilla que tantas veces ha llegado al terreno de nuestro corazón, esa semilla que es la palabra de Dios, está germinando. Eso solo lo sabes tú. ¿Está germinando la palabra de Dios en tu vida? ¿Está haciendo efecto? Eso solo lo sabes tú. Porque si nuestro corazón no ha sido buen terreno para que la palabra de Dios germine, ¿qué tenemos que hacer? Acudir al Señor. Señor, me ha caído semilla y semilla y semilla y no germina. Algo está pasando, Señor. Hoy acudo a ti, a tu misericordia, a tu amor. Haz tu obra en mí. Haz tu obra en mí. Solo tú lo puedes hacer. Solo tú puedes cambiar ese camino que hay en mi corazón, esa piedra que hay en mi corazón, esas espinas que hay en mi corazón, por un terreno adecuado para que la semilla germine. Ser estériles como receptores de la enseñanza de la palabra de Dios. Es decir, si no estamos dando fruto, y eso solo lo sabemos cada uno, si no estamos dando frutos al ser receptores de la palabra de Dios, es que no hemos nacido de nuevo. El fruto se da cuando se nace de nuevo. Y es necesario nacer de nuevo. Si no nacemos de nuevo, no ha pasado absolutamente nada. No hay excusa para no estar enseñando, sembrando la palabra de Dios. Miren, este misionero, este hombre que llegó a una población lejana. Yo he escuchado aquí testimonios de personas que llegaron a caseríos, a pueblos muy pequeños, a lugares muy pequeños, llevaron la palabra un día, regalaron una Biblia, Dios hizo el resto.
Sembremos la palabra de Dios. Y las preguntas para reflexionar. ¿Qué tan profundo ha llegado la enseñanza de la palabra de Dios a tu vida? ¿Has oído como el Señor quiere que oigas? ¿Hasta dónde las cosas materiales y los problemas evitan que crezcas en la palabra de Dios? ¿Estás sembrando, estás enseñando la semilla, la palabra de Dios, en todo lugar? ¿Oramos?